Buenas tardes. Hacemos la presentación del trabajo final en el curso de Estática y Resistencia de Materiales orientados en la UNA por el tutor ingeniero Víctor Hugo Rodríguez, integrantes del grupo 44. En este trabajo hacemos énfasis en las unidades 2 y 3, temas vistos sobre el diseño de una estructura. Por los integrantes, Laura Medina Peña, Lina Marcela Vergara Valero, Francisco Javier Reyes González, Giovanni Cifuentes Marulanda y Douglas Milton Ramírez, integrantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El trabajo se realiza con el fin de aprender los conceptos relacionados con cargas de comprensión y de tensión en elementos de una estructura tipo PRA escogida previamente. Asimismo, sobre los conceptos de esfuerzo en flexión de vigas, carga, distribución en las vigas, temas tratados en las unidades 2 y 3 y las lecturas complementarias en documentos citados, como es el caso del libro de Mecánica de Sólidos y Mecánica de Materiales, con el objetivo de desarrollar diversas tareas tales en el diseño y la supervisión de estructuras determinadas. La actividad se realiza con base a lo solicitado en la guía orientada por el tutor. Objetivo general: analizar y diseñar elementos estructurales en base a los resultados obtenidos en la estructura tipo PRA escogida previamente, calculando los diferentes momentos de esfuerzos de inercia, aplicando conceptos básicos de torsión de ejes y esfuerzo en flexión de las vigas. Específicos: apropiar las lecturas de las unidades 2 y 3 para complementar el desarrollo del diseño de la estructura escogida por el grupo, desarrollar los ejercicios propuestos con el objetivo de aplicar lo aprendido en las lecturas, aplicar teoremas y ecuaciones diseñadas para el cálculo y el análisis de los momentos en las estructuras determinadas. El tutor nos solicita hacer la selección de la estructura, análisis de la estructura por el método de los nodos, esfuerzos de las barras y la verificación con el criterio de factor de seguridad. En la guía, el tutor nos hace las siguientes determinaciones: dibujarla en 3D, en 3 dimensiones, y luego trabajar sobre una sección en 2 dimensiones. Nos permiten trabajar con un promedio frontal de entre 6 y 8 metros, una altura entre 3 y 4 metros y una profundidad de 10 a 15 metros, y con una cantidad de nodos mínimos en el frente de 10. Nos da una muestra sobre el tipo de estructuras o cubiertas a trabajar. Nosotros escogemos previamente la tipo PRA, que es esta que podemos observar en esta parte. Perdón, en esta. Esta es la tipo PRA. Listo. Esta estructura viene a 2 aguas y la cubierta está diseñada de montantes verticales, los cuales trabajan a la comprensión, y diagonales a la tracción. Los apoyos diagonales son los que están haciendo resistencia al esfuerzo de tracción, por lo tanto son más largos que este tipo de estructura utilizada. Es para pendientes entre 25 y 45 grados y luces hasta 30 metros. Aquí tenemos la selección de la estructura en una vista en 3D con las siguientes medidas: 6 metros de frente, 3 metros de altura y una profundidad de 15 metros. Vemos que en el diseño están las cerchas, que son las que vamos a trabajar con un ángulo de 45 grados. Tenemos las tejas que van a cubrir las cerchas y tenemos las correas que van a dar soporte y apoyo tanto a las cerchas y a las tejas. Aquí tenemos una imagen de la área que vamos a trabajar con las dimensiones anteriormente mencionadas, y tenemos la parte geométrica vista en 2D, en la cual hacemos una referencia, unas acotaciones de las medidas frontales y de altura, y llamamos los puntos de unión, que son los nodos, los deletreamos con el fin de
empezar a identificar cada nodo. Tenemos un punto de apoyo fijo y un punto movible. Por medio de una serie de ecuaciones y fórmulas vamos a trabajar la parte de cálculos. Podemos tomar los valores geométricos, los definimos por longitud de cuerda inferior y los de longitud de cuerda superior. Los de abajo son todo lo que es longitud de la cuerda inferior y lo que está triangulado hacia arriba es la longitud de cuerda superior. La longitud de cuerda inferior sabemos que son 6 metros y la superior aplicamos la fórmula de la longitud dividido en el coseno del ángulo. Dijimos que el ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, sabemos que esto nos da 8.48 metros. Este valor lo tenemos en cuenta para hacer una serie de cálculos que ya vamos a ver adelante. Tenemos un número de nodos en la cuerda superior de 7 y en la cuerda inferior de 5, para un total de 12 nodos en la estructura. Procedemos a calcular las longitudes en cada de las barras por las cuales no conocemos. Tenemos que en las barras superior, desde la A hasta la G, A, B, C, C, D, tenemos 8.48 metros dividido en los 6 nos da 1.41. Quiere decir que todos estos nodos que están en la parte superior nos miden 1.41 metros. En la parte interna de la B a la L nos mide 1 metro. De la B a la K nos mide 1.41. De la C a la K nos mide 2 metros. Y de la C a la J la hallamos por el teorema de Pitágoras, porque tenemos la base y tenemos la altura. Lo que necesitamos hallar es la hipotenusa. Eso nos da un valor de 2.23 metros. Estos valores los llevamos a una tabla organizando la información y posteriormente vemos que al sumar las cantidades por cada longitud nos va a dar un total de longitud de 27.74 metros. A continuación determinamos el número de cerchas que se requieren por medio de la fórmula de tomar la profundidad del terreno y el espacio dividido en el espacio entre cerchas más 1. 15 metros dividido en 2.5 nos da 6 más 1, tenemos 7. Quiere decir que se requieren 7 cerchas para cubrir la longitud de los 15 metros de profundidad. El área de influencia de cada una de las cerchas la determinamos con la siguiente fórmula: la medida de separación entre cerchas por la longitud de la cuerda superior. Ya sabemos que la separación es de 2.5 por la longitud, que son 8.48 metros, para un total de 21.2 metros cuadrados que nos va a cubrir el área de influencia. El área de influencia en esta imagen es lo que está sombreado en gris oscuro. Seleccionamos el perfil con que se va a construir la cercha. El tutor nos hace la observación y nos recomienda construir la cercha con un perfil de acero formado por ángulo de 51 por 51 por 3.2, teniendo una densidad de 2.4. Estos valores y estos datos los sacamos de unas tablas que ya están predeterminadas por el fabricante. Seleccionamos el perfil y el número de la longitud total de las correas. Se usarán correas en celosía. La celosía es una estructura interna de las cerchas, construida con varilla en acero y con una densidad de 5 kilogramos. Para cubrir las tejas, para la cubierta se utilizarán tejas de Ternit número 5. Aquí a continuación vemos la tabla con las especificaciones, en el cual determinamos un procedimiento para hallar. Para cubrir cada pendiente, que nos da 4.24 metros. ¿Esto de dónde sale? De tomar la longitud de cuerda superior dividida en 2.
y le ponemos y tomamos 0.2 metros de voladizo, que eso nos da 4.44. La teja tiene una longitud útil de 1.38. Con este dato de longitud superior dividido en la longitud útil nos da 3.2 tejas. Quiere decir que necesitamos 3.2 tejas para cubrir esa área en forma longitudinal. Y en el ancho tenemos 2.5 metros del área de influencia, lo dividimos en el ancho útil de la teja, que es 0.873 metros, para un total de 2.3 tejas de forma ancha. Para cubrir el área en total requerimos de hacer la multiplicación de ambas medidas para un total de 14.72 tejas, cada una con un peso de 17.06 kilogramos, de acuerdo a la información suministrada por el fabricante. Estos valores tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de hacer el cálculo en cargas muertas. El número de correas para cada pendiente será de 2 separadas de 1 metro, una a la otra, para un total de 5. Para las dos pendientes, incluido el caballete, lo que nos da una longitud de 5 por 2.5 metros de ancho del área de influencia para un total de 12.5 metros de correa por cercha. Se estima la velocidad del viento, un promedio entre 11 a 18.5 kilómetros sobre hora. En este caso tomamos el valor máximo, ya que es un viento fuerte, y lo tenemos en cuenta a la hora de hacer el cálculo de las cargas. Establecemos las cargas vivas. Se sabe que por promedio se tiene la persona, que pesa unos 70 kilos, por el área de influencia de cada una de las cerchas y por la gravedad. Esto nos da, al aplicar la fórmula, nos da 14.558 newtons. Y en cargas muertas empezamos a tomar lo que son la sumatoria de las longitudes de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado y la gravedad. Tenemos la sumatoria de la longitud, que era 27.74, 2.4 de la densidad lineal del perfil, y la gravedad para 645 newtons. Tenemos el peso de las correas, que es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Tenemos los 12.5 metros, los 5 kilogramos de la densidad lineal de la celosía y la gravedad, para un total de 613 newtons. Tenemos el peso de las tejas, que son la cantidad de las tejas del área de influencia por el peso de la gravedad, la cantidad de tejas por el peso de la teja y por la gravedad. Esto nos da 2.463. Las cargas del viento tenemos un PD y por el área de influencia. El área de influencia dijimos que estaba en 21.2 metros y para un total de 336 newtons. Hacemos la sumatoria parcial de todas las cargas muertas y nos da 44.057 newtons. Al sumar las cargas vivas para las cargas muertas, tenemos total de 18.615 newtons. En kilonewtons, para trabajar las unidades mayores, nos da 18.6 kilonewtons. Vamos a distribuir las cargas de los nodos en los nodos de la estructura. Quiere decir que toda la carga total se va a distribuir en cada punto de apoyo. Tenemos nodos internos y nodos externos. Los nodos internos son los que están dentro de la estructura y los nodos externos son los que están a los extremos. Tenemos la carga total, el número de cerchas más 1. La carga total nos dijimos que eran 18.615 dividido en 8 nos da un total de 2.326 newtons para 2.4 kilonewtons. Y los externos es la carga de los nodos internos, el resultado dividido en 2 para 1.2. Quiere decir que cada punto, estos son los nodos externos y estos son los internos. Aquí vemos la imagen
con la cercha y las especificaciones geométricas de carga distribuidas con las respectivas acotaciones. A continuación tenemos el análisis de la estructura por el método de los nodos. Como ya hemos hablado antes, tenemos la parte geométrica identificada con las cargas en kilonewtons de cada punto de apoyo con sus respectivos ángulos. Aquí podemos observar que la estructura, las barras presentan inclinación, son las superiores, y las otras determinamos los ángulos con la fórmula del ángulo arcotangente de 3 sobre 3 nos da 45 grados. Quiere decir que esta medida de base con esta altura nos da el ángulo de 45. Y el ángulo de inclinación con respecto a las barras BK y CJ se determina con una igualdad CJ se determina con la igualdad de aplicar la fórmula de tenemos el dato de 2 metros de altura dividido sobre la base para un ángulo de 63.43 grados. Las pendientes de las barras JC y JB se determinan por igualdad de simetría. Aquí tenemos en un cuadro el resumen de las barras con los ángulos pertinentes. Podemos observar en este gráfico nuevamente la parte geométrica sobre la imagen que ya hemos visto, y aquí tenemos una imagen acotada sobre los metros dividida en cada metro de base debido a para tomar las ecuaciones de equilibrio. Sobre las ecuaciones de equilibrio que vamos a trabajar, sobre las ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en X y las fuerzas en Y que deben ser 0. Aplicamos las ecuaciones con base a las medidas que tenemos en los kilonewtons de cada nodo por cada longitud que se va interactuando. Al hacer la operación como tal, tenemos ese resultado de 7.2 kilonewtons, que eso es lo que nos da cada punto de apoyo. Ya tenemos la imagen dibujada, la estructura dibujada con las nuevas fuerzas que están determinando en los apoyos, que esas fuerzas van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo. Aquí tenemos el equilibrio ordenado en cada uno de los nodos. En el nodo A tenemos también el punto de apoyo entre A y B y entre A y L. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio, tanto las sumatorias en X como las sumatorias de fuerzas en Y. Esto nos dan una serie de resultados donde tomamos que si nos dan negativo o nos puede dar positivo. Los que nos dan resultados negativos son comprensión y los que son resultados positivos son elementos de tensión. Podemos observar también el punto B, que lo que tomamos son las fuerzas, tanto en cada punto de los nodos, en este caso podemos ver entre LK y LB, porque ya anteriormente hallamos las de AL. Ya teniendo el dato de la fuerza AL, tenemos otros dos datos de más para hallar. Las fuerzas en BL nos dan ceros y las fuerzas en FLK nos da 6 kilonewtons positivo, por tanto es de tensión. En el nodo B continuamos aplicando las mismas ecuaciones con los datos, teniendo las fuerzas halladas
en B y C, que es con los ángulos que tenemos en la estructura, aplicando las fórmulas para darnos los resultados de comprensión y de tensión. Nodo K, aplicamos lo mismo, las fórmulas de equilibrio con los datos que vamos tratando en orden y sobre cada ángulo que tenemos de datos sobre la estructura. Nodo C, aplicamos nuevamente las fórmulas de equilibrio, reemplazamos en las ecuaciones los datos que nos hagan falta, despejando y vamos hallando los datos. En este caso vemos que ambos resultados nos dieron en comprensión. Nodo D, que es el de la parte superior, teniendo los resultados de las demás, continuamos despejando fórmulas, aplicándolo y despejando los datos para arrojar los resultados con base a las fórmulas determinadas en equilibrio. Por último, tenemos una tabla donde resumimos las cargas de los elementos de la estructura. Tomamos las barras, las que son similares, y las fuerzas en kilonewtons, agrupando la información, cuáles son las de comprensión y las de tensión, y las que son cero son de amarre. Hacemos la figura de la cercha con la información, describiendo cada nodo. Recordemos que esto es una figura simétrica, por lo tanto las fuerzas que están aquí están actuando en el otro lado. Aquí vamos a continuar a trabajar con los esfuerzos normales de los elementos de la estructura, aplicándolo una ecuación sobre esfuerzo. Tenemos un ángulo de un perfil seleccionado de 51 por 6.4 con un área de 6.2 milímetros cuadrados con base a una tabla del fabricante. Tenemos los tornillos pasantes, los que van a unir los ángulos en la estructura, y para las barras atracción y comprensión tenemos dos criterios. El de la barra atracción trabajamos con un área mínima de 1055 milímetros cuadrados y las de comprensión de 1200 milímetros al cuadrado. Aplicando la ecuación sobre las fuerzas y dividido en cada área que vamos a trabajar, esto nos da un valor en megapascales. Tenemos los esfuerzos de las barras por cada una de ellas, y determinamos con la fórmula ya mencionada cuáles quedan a tensión y cuáles quedan a comprensión. Tomamos de la tabla los valores dados en fuerzas en kilonewtons divididos en cada una de las áreas. Recordemos que para tensión tenemos 1055 y para la de comprensión 1224. Aquí hallamos los valores en megapascales. Estos valores de cada una de las barras los llevamos a una tabla resumiendo la información, donde tenemos los nodos gemelos, las fuerzas en kilonewtons, el tipo de fuerza, el perfil, el área del perfil y el esfuerzo en megapascales. A continuación tenemos el punto cuarto sobre la verificación con el criterio de factor de seguridad. Esto es con qué fin se realiza. Con el fin de determinar la seguridad de la estructura teniendo en cuenta el tipo de perfil y las cargas que tenemos diseñadas sobre la estructura. Aquí podemos ver que tenemos la verificación de los elementos atracción
aplicando unas fórmulas y tenemos el factor de seguridad mínimo para el material según lo que nos determina el fabricante con 400 megapascales y 250 megapascales para un promedio 1.6. En este caso podemos determinar que el factor de seguridad sería 4 para el factor de seguridad mínimo admisible o factor de seguridad de diseño. Luego de tomar los 400 megapascales, tomamos la columna 5 de la tabla 1, donde está el resumen del análisis de la estructura, y tenemos esta serie de resultados, donde tenemos los nodos, las fuerzas en kilonewton sobre las barras de tensión, el área del perfil, el esfuerzo en megapascales, la factor de seguridad y el resultado de tomar los 400 sobre el esfuerzo en megapascales. ¿Qué tenemos acá? El resumen de los factores de seguridad para los elementos de tensión o atracción. ¿Qué significado de los factores de seguridad encontrados? Es que para el elemento que se rompa bajo tracción, la carga debe multiplicar por este valor. En el caso de nuestra cercha, en el peor de los casos, la carga puede incrementar hasta 70.3 veces antes de que la barra AL y HG se rompan, por lo cual supera ampliamente el valor de 4. Como las barras están sobredimensionadas, un ejercicio interesante es hacerlo con un perfil que cumpla el requisito de factor de seguridad de diseño. En este caso lo podemos calcular a partir de un área mínima admisible. Podemos tomar los 400 dividido en 4 para que nos dé 100 megapascales. Al hacer el ejercicio nuevamente con las barras de tensión, podemos notar que el área mínima nos va a dar 60. Bueno, a continuación continuamos seleccionando el ángulo. Dijimos que era un ángulo de 51 por 51 por 3.2 con un área de 316, y como son dos ángulos que va a aplicar, son 632 milímetros cuadrados. Para los elementos de comprensión tenemos que hallar la carga crítica para trabajar el factor de seguridad. Aquí aplicamos unas fórmulas tanto para hallar el factor de seguridad como la fuerza de las barras calculadas. Eso lo hallamos por medio de una expresión, la expresión que podemos ver acá, y teniendo en cuenta el material de acero estructural de 200 gigapascales, que lo tomamos del apéndice A1 de la tabla que ya hemos visto anteriormente. Calculamos el área transversal de la columna con el ángulo de 51 por 51 por 6.4. Calculamos el centroide con esta fórmula. Al calcular el centroide, al unir los dos ángulos nos da un centroide, y este nos determina un área. Con ese valor lo que hallamos es las fuerzas en X. Mirando la tabla nos damos cuenta que el perfil cumple con lo solicitado. Tenemos los cálculos momentos de inercia del área compuesta, y su carga crítica final nos da 2.94 por 10 a la menos 9 metro cuadrado, perdón. Aquí calculamos la carga crítica en términos de longitud efectiva, en donde tomamos los valores que nos dio en la carga crítica y empezamos a efectuar los cálculos, tomando las barras de comprensión
con las fuerzas, las longitudes de cada una, los módulos de elasticidad, los momentos mínimos de inercia, los valores de carga crítica y por último hallamos el factor de seguridad, que es, tomamos la carga crítica dividido sobre las fuerzas. El significado de los factores de seguridad encontrados es que para el elemento falle por estabilidad pandeo, la carga se debe multiplicar por este valor. En esta cercha, en el peor de los casos, la carga puede incrementarse hasta 34.2 veces antes de que la barra A y B se pandee, lo cual supera ampliamente el valor de 4, que se puso como valor de factor de seguridad en el diseño. Conclusión. Para la construcción de la estructura se requieren dos tipos de ángulos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, tanto en las barras de tensión como en las barras de comprensión, de la siguiente manera. Para las barras en tensión A y L, con un factor de seguridad mínimo de 70.3, ángulo doble de lados iguales de 51 por 51 por 3.2. Para las barras de comprensión A y B, con un factor de seguridad mínimo de 34.2, ángulo doble de los lados iguales de 51 por 51 por 6.4. Como los factores de seguridad encontrados son muy generosos, se concluye que la estructura está sobredimensionada y que alternativamente se podría usar un solo perfil con ángulos dobles de ambos lados de 51 por 51 por 3.2 sin afectar de seguridad de diseño de 4. Aquí podemos observar prácticamente la parte geométrica de la estructura con los ángulos y la celosía a construir. Conclusiones. Tenemos que las teorías de la resistencia de materiales permiten estudiar el comportamiento de los materiales sólidos que son deformables y determinar criterios que nos permitan seleccionar el material más adecuado, tanto las formas y las dimensiones más adecuadas que hay en estos materiales sólidos. El análisis de estructura es muy importante dentro del campo de ingeniería, por lo cual es una herramienta que nos permite no solo alcanzar, sino también interpretar resultados y tener una muy buena actitud a la hora de tomar decisiones. El cálculo de factores de seguridad nos permite estar tranquilos, ya que con un buen factor escogido, la estructura analizada actuaría muy bien ante cualquier situación, ya que no solo está trabajando con su esfuerzo máximo, sino que tiene una resistencia de más que le permite someterse a esfuerzos mayores a los calculados sin ningún problema. En nuestras referencias bíblicas tenemos unos textos citados por el tutor y los demás son textos citados en la guía complementarios. Muchas gracias, que tengan buena tarde.